Sean todos muy bienvenidos como siempre a este nuevo video de la unidad número 12 del curso de Anatomía y Fisiología Animal, en el cual estamos desarrollando la temática del estudio del aparato reproductor. Recuérdense que estamos estudiando el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino. En esta parte, esta semana, estamos desarrollando lo que es el aparato reproductor masculino. Como recordarán, en el primer video estudiamos la parte de anatomía del sistema reproductor masculino y en esta ocasión vamos a estudiar lo que es la fisiología del aparato reproductor masculino. Probablemente la más importante función reproductora del macho, sin dudas, consiste en la excitación sexual. Asimismo, la erección de su pene, el orgasmo y la eyaculación del semen, como podemos observarlo en estas imágenes. Como ustedes pueden ver, el pene entra en erección, ¿sí? Y el toro salta a la hembra, ¿sí? A través de una compleja interacción de factores fisiológicos y psicológicos. Voy a tratar de explicar uno. Primero, el toro ve a la hembra. El toro también percibe el olor del orín de la hembra que está lleno de estrógenos y eso le aumenta el líbido, ¿sí? Además de eso, lo tibio de la vagina provoca que el toro eyacule inmediatamente. Él introduce su pene dentro de la hembra, ¿sí? Además, las contracciones también que se producen durante la eyaculación fuerzan el semen hacia la uretra y a continuación al exterior del pene, como lo vimos en el intrincado y complejo de ductos membranosos que posee el sistema reproductor masculino en el video pasado. Bueno, durante la excitación sexual, como pueden ver, el pene se pone en erección y se prepara de esta manera para la penetración durante el coito. La erección, como ya les dije, es el resultado de una compleja interacción de estímulos neurológicos, ¿sí? Porque el toro necesita ver vasculares, porque el toro necesita de sangre para que su pene, a pesar de ser fibroelástico, posea más consistencia, ¿verdad? Esté más duro, digámoslo así. Y además de eso, los psicológicos, ¿verdad? Debe de haber un lugar de tranquila calma, que no hayan cuestiones que den estrés, que vaya a causar que el toro sienta miedo o la vaca tenga miedo por un ruido y lo rechace o porque sea golpeado, por ejemplo. ¿Sí? Asimismo, intervienen las hormonas, ¿sí? Vimos nosotros las hormonas del placer, las hormonas del amor, las hormonas del estrés, las hormonas del miedo. Entonces, todos estos estímulos placenteros que el toro siente cuando penetra cuando ve la hembra, cuando la salta y la penetra, no digamos, ¿verdad? Hacen que el cerebro envíe señales nerviosas a través de la médula espinal, ¿sí? A través de la médula espinal hasta el pene. Las arterias llevan sangre al tejido eréctil, ¿sí? En el caso de los penes, músculo cavernoso, ¿verdad? Al cuerpo esponjoso. Y el pene responde ensanchándose, o sea, dilatándose, con lo cual aumenta en gran medida el flujo sanguíneo hacia estas zonas eréctiles, ya que recordemos que el pene es el único órgano del cuerpo que posee dos arterias que llevan sangre y una vena para drenarla,
Esto hace que la cantidad de sangre sea mayor que la que la vena pueda drenar. Y como consecuencia se da una erección. Al mismo tiempo se tensan los músculos alrededor de las venas que normalmente drenan la sangre del pene, lo que frena el flujo de salida de sangre y aumenta la presión sanguínea del pene. Esta combinación, aumento de flujo de entrada y disminución del flujo de salida de la sangre, es la causa por la cual el pene se llena de sangre y aumenta de longitud, diámetro y rigidez. El orgasmo es el clímax de la excitación sexual. Por lo general, al alcanzar el orgasmo, se produce la eyaculación. Como ustedes pueden ver, el toro introduce y cae. Cuando ya el toro sale, ya eyaculó dentro de la vaca. Veámoslo ahí. Ahí está. Adentro, hacia afuera y ya estuvo. Ya eyaculó. Es rápida la eyaculación por lo menos en el caso del toro. En otros animales, como el caballo, ¿sí? El cerdo, es de otra manera, pero como lo que estamos estudiando simplemente es el proceso de eyaculación, ¿verdad? Por eso estamos ocupando esta imagen. Bueno, cuando la estimulación del glande del pene, que sería lo que nosotros conocemos como la cabeza del pene, y otros estímulos envían señales al cerebro y a la médula espinal, los nervios estimulan las contracciones musculares, oigan bien, en las vesículas seminales, en la próstata y en los conductos del epidídimo y los ductos deferentes. Estas contracciones hacen que el semen penetre en la uretra y la contracción de los músculos que rodean la uretra aumentan el impulso del semen a través del pene y afuera de este. El cuello, que es donde la vejiga, que es donde está la próstata, también se contrae para evitar que el semen fluya hacia atrás, ¿sí? Y entre a la vejiga. Este es prácticamente la fisiología de lo que es el coito. Después de la eyaculación o cuando se detiene la estimulación nerviosa, hormonal, las arterias se contraen y las venas se abren, con lo que se reduce así la entrada de sangre y aumenta la salida de sangre. Y esto permite al pene volver a su estado de flacidez, que es una especie de desentumescencia, como cuando dicen estoy bien desentumido. Después de la desentumescencia no puede obtenerse otra erección durante cierto tiempo. Ahora vamos a tener la oportunidad de poder observar un video en el cual podemos ver todo lo que acabamos de escuchar. La única observación es que es el mismo proceso, pero no en un ser humano. Por favor, pongamos atención. La eyaculación es un proceso fisiológico en el hombre que tiene dos fases sucesivas, la emisión y la expulsión. La emisión es un reflejo autónomo de la médula espinal en el sistema nervioso simpático y parasimpático. La eyaculación involucra la contracción peristáltica del epidídimo, conductos deferentes, vesículas seminales, próstata y cuello de la vejiga. Existe un aumento en la presión intraprostática y se hace inminente la eyaculación, lo que dispara la segunda fase, la expulsión. Durante la expulsión, hay una contracción rítmica de los músculos estriados del bulbo esponjoso y relajación del esfínter urinario externo, con lo que se expulsa el semen fuera del meato urinario. La emisión, expulsión y orgasmo están bajo el control cerebral. El cerebro activa o inhibe la orden de eyaculación que proviene de la médula espinal. El neurotransmisor serotonina es el principal componente que regula la eyaculación. Altos niveles de serotonina alargan el tiempo de eyaculación. Bajos niveles de serotonina acortan el tiempo de eyaculación. Las neuronas serotoninérgicas envían señales neuronales a los receptores encargados de promover la eyaculación.
La serotonina se libera en el espacio sináptico para ser captada por los receptores serotoninérgicos de la siguiente neurona y pasar el mensaje de neurona a neurona. Para equilibrar la cantidad de serotonina en el espacio sináptico, los receptores de la célula presináptica recapturan la serotonina y dan la orden a la neurona de mantener o inhibir su liberación. También los receptores de serotonina de la célula postsináptica dan la orden de mantener o inhibir la liberación de serotonina. Existen 4 fases en la respuesta sexual: la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución. Durante la excitación hay liberación de dopamina que ayuda a que se despierte la libido o deseo sexual. En la fase de meseta, los efectos de la excitación aumentan. Se produce el rubor sexual, hay vasorrelajación y se reduce la resistencia vascular. Es entonces cuando el pene se erecta. La tercera fase es el orgasmo, que en el hombre casi siempre coincide con la salida del semen, y la percepción placentera. En esta fase, la serotonina inhibe o retarda la eyaculación. Durante la cuarta y última fase, la resolución, el pene pierde la erección y los niveles de neurotransmisores regresan a su estado basal. Ahora vamos a estudiar lo que es la espermatogénesis. Esto es un repaso. Esto ustedes ya lo estudiaron en bachillerato, lo estudiaron en primer año en biología. Pero bueno, de una manera general, la espermatogénesis es un proceso, como ustedes pueden ver, en el cual los espermatozoides se reproducen a partir de las células germinativas, que son los oocitos, ¿sí? O las espermatogonias, ¿sí? Mediante mecanismo, lógicamente, en una parte de mitosis y en otra parte de meiosis, ya que una célula diploide se va a convertir al final en células haploides, o sea, células que contienen la mitad de los cromosomas originales y que va a dar origen a un espermatócito Y o a uno X que va a dar como resultado un niño o una niña, o un macho o una hembra, una femia. El mecanismo de la gametogénesis en los animales y en el hombre se desarrollan, como todos ustedes saben, en los testículos, que son, técnicamente hablando, las gónadas masculinas. Aunque la maduración, como lo vimos en el video final, se desarrolla en los testículos, en el epidídimo. Quiero finalizar dando algunas características importantes. Primero, que 4 espermatócitos sí son el resultado por cada espermatogonia que existe en el conducto espermático, ¿sí? Que la espermatogénesis es la formación continua de espermatozoides. Esto está, ¿verdad? Desde que llegamos a la pubertad hasta que llegamos a la andropausia, cuando ya no producimos espermatozoides, la formación de espermatozoides es continua. Y finalmente tenemos la diferenciación después de la meiosis, ¿sí? Cuando estas espermátides se transforman en espermatozoides, hay una gran diferencia. Ustedes ven que estas no tienen flagelo y estas ya tienen flagelo. Ok. Vamos a estudiar ahora lo que son las 2 células más importantes en los testículos. Y después de los espermatozoides, claro, sin duda son las células de Sertoli y las células de Leydig. Como podemos apreciar en la diapositiva, las células de Sertoli, ¿sí? Aquí, en este caso verdes, ¿sí? Son células nodrizas. Nodrizas se les llama a las personas, digamos, de que una mujer tuvo un bebé y esta mujer no puede producir leche en sus pechos, en sus mamas, por A o B motivo. Entonces, esta mujer busca a otra mujer que está también, igual que ella,
que acaba de dar a luz hace poco, recién parida, como decimos, y ella sí tiene leche. Entonces, esa mujer va a compartir la leche para su niño y para el de la mujer que no da leche. Esa mujer que comparte su leche y que da de amamantar a otros bebés que no son suyos son las llamadas nodrizas. Y eso existía antiguamente en la clase noble. Las mujeres no querían arruinarse sus pechos, entonces pagaban mujeres para que les dieran de amamantar a sus hijos. Esas son las mujeres nodrizas. Entonces, las células de Sertoli en verde son células nodrizas. ¿Por qué? Porque los espermatozoides están insertados, vean bien, dentro de las células de Sertoli y van, ¿sí?, a proveer los nutrientes para el desarrollo del espermatozoide a partir de espermatogonia, espermatócito primario, espermatócito secundario, espermátide, y aquí tenemos ya la espermátide diferenciada que va a crear el flagelo y que va a desprenderse de esta parte del citoplasma que le sobra y se va a volver un espermatozoide, ya en el lumen de lo que es el ducto o canal espermático, ¿sí? Esta parte del citoplasma que el espermatozoide quita de su cuerpo es absorbido por la misma célula. Es muy interesante. Entonces, el papel de las células de Sertoli son células nodrizas. Y, ¿verdad? Ahora vamos a ver, si observamos con cuidado, veremos en color celeste, ¿sí?, las células de Leydig, que se ubican en el intersticio, o sea, a los lados de los conductos espermáticos, ¿sí? Bueno, las células de Leydig son las encargadas de la secreción de la testosterona, que es la hormona más importante del aparato reproductor masculino, ¿sí? Ahora vamos a proceder al estudio de cada una de las células antes mencionadas. Y vamos a comenzar con las células de Sertoli. Ok. Las células de Sertoli, también llamadas células sustenta por su papel de nodrizas, aquí pueden ver, ¿sí? Aquí hay dos células de Sertoli. Y tenemos aquí la espermatogonia alimentándose de ella. Después tenemos un espermatócito primario. De ahí este se divide en dos espermatócitos secundarios. ¿Sí? Estos dos espermatócitos secundarios practican la primera meiosis y se convierten en 4 espermátides. Y estas 4 espermátides van a dar origen a los 4 espermatozoides finales. ¿Sí? Y todos se alimentan de la célula. Miren qué maravilloso, ¿sí? Bueno, son células que están ubicadas en los ductos seminíferos. Estos están lógicamente en los testículos. Y brindan, fíjense, primero brindan soporte estructural. Es un soporte donde están incrustados los diferentes fases del espermatozoide, ¿sí? Y además de eso dan soporte metabólico, ya que brindan a las células durante la espermatogénesis los nutrientes necesarios para vivir y para crecer, ¿sí? Y estas células son estimuladas por la hormona folículo estimulante, que como ya estudiamos en el sistema endocrino, es producida por la hipófisis. Bueno, ¿y qué es lo que va a hacer? Pues va a generar la maduración de los espermatogonios, ya que antes de que llegue la hormona folículo estimulante, aquí solo tenemos espermatogonios, ¿sí? Nacemos con los espermatogonios y pasamos 9, 10, 11, 12 años con los espermatogonios adormecidos. Cuando la hipófisis, ¿verdad?, debido a una serie de factores externos, ¿sí?, la glándula pineal, el hipotálamo, segrega
los, los factores estimulantes, la hipófisis libera la hormona folículo estimulante y ella actúa en estas células y comienza los espermatogonios dormidos a dividirse y ya el individuo puede ya producir espermatozoides. Esa es, ¿verdad?, la verdadera fisiología. Y esta célula fue llamada de esta manera en honor al que la descubrió, el fisiólogo italiano Enrico Sertoli. Bueno, dice que las células son columnares con procesos laterales y apicales. Estos son los procesos. Son columnares porque miren, van de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Se extienden de la membrana basal a la luz. Esta es la membrana basal. Aquí está la orilla esta es la orilla del ducto seminífero, el conducto seminífero, el túbulo seminífero. Y esto que está aquí es la luz, es lo de adentro del tubo seminífero, ya lo vamos a ver. Y también las uniones son estrechas, miren. Las uniones entre una y otra célula son estrechas, ¿sí? Dividen el túbulo seminífero en dos compartimentos, ¿sí? Uno que es basal, que está aquí, y el otro que es adluminal, que está aquí. Dos compartimentos, compartimento basal y compartimento adluminal, que está cerca del lumen, ¿sí? Como ustedes pueden ver, entre estas células hay comunicación a través de estas junciones. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, y están viendo estas partes de citoplasma que pierde el espermátide para convertirse en espermatozoide. Entonces, estas partes de citoplasma que pierde el espermatozoide es fagocitado, ¿sí?, por la misma célula. O sea, se llaman cuerpos residuales y son fagocitados por las células de Sertoli. Y forma una barrera hemotesticular. O sea que aquí no entra la sangre, sino que todo entra por ósmosis a través de la pared de la célula, ¿sí? Entre la sangre y los espermatozoides está la célula actuando como una barrera hemotesticular. Bueno, de una manera general, las células de Sertoli se encargan de regular tanto el desarrollo como la función temprana de las células de Leydig. O sea, las células de Sertoli son las que comandan a las células de Leydig, siendo las células de Leydig las que segregan testosterona. Y la testosterona es segregada con el fin de inducir una diferenciación de los conductos, bueno, mesonéfricos, pero esto es a nivel de embriología. Aquí podemos ver, ¿sí?, la orilla, la parte basal, ¿sí?, del que hablaba, la zona basal y la zona del lumen, donde tenemos aquí, pueden ver las células de Leydig, de Sertoli, perdón. Esta sería de Leydig, esta es de Sertoli, porque es la que forma el túbulo. Miren qué bonitas se ven, vamos a identificar una, aquí está. La célula de Sertoli viene desde aquí y sube y se va ramificando, ¿sí? Y dentro de ella están insertados, ¿sí?, las ovogonias, los espermatocitos primarios, secundarios y los espermatozoo y los espermatozoides, que son los que se desprenden y salen ya flotando en el lumen y se van para el epidídimo. Bueno, seguimos ahora con las células de Leydig. Las células de Leydig o células intersticiales, ¿sí? Están viendo aquí, tenemos el lumen, tenemos aquí la camada basal, aquí está basement membrane, y aquí tenemos
las células de Leydig que están en el intersticio. Aquí tenemos los vasos capilares, que es la sangre, y explicábamos que entre el vaso capilar y los espermatozoides, las estructuras de los espermatozoides, está la célula de Sertoli. Entonces, estas son las células de Leydig, ¿sí? Las cuales las células de Sertoli van a estimular para que produzcan testosterona. Entonces, estas células, como dijimos, desde el principio están situadas en los testículos. Tienen forma redonda o poligonal, como pueden ver, con un núcleo central, ¿sí? Y comprenden una de las dos principales células endocrinas de los testículos. El producto de la secreción primaria de las células de Leydig es la testosterona, como ya lo habíamos dicho, que es responsable, ya sea directa o indirectamente, de la diferenciación desde el embrión hasta el desarrollo total del macho, para que éste adquiera sus características físicas masculinas, ¿sí? Y el desarrollo de los genitales, tanto externos como internos. Y también el desarrollo secundario masculino durante la pubertad. Y asimismo, la testosterona se encarga del mantenimiento del líbido y la potencia en los machos adultos. Las células de Leydig producen testosterona diariamente y fueron descubiertas allá en 1851 por Frank Leydig, a quien deben su nombre. Y aquí podemos ver las células de Leydig, ¿sí? Que se encuentran en el intersticio. Y estos que están viendo aquí ustedes son ductos o conductos espermáticos. Y aquí podemos ver las células de Sertoli. Células de Sertoli, células de Leydig. Les digo esto porque así va a caer en el examen. Bueno, ahí está. Ese triángulo. Ahí ligerito. El triángulo. Ok. Ahora vamos a pasar a lo que es el estudio del espermatozoide. Y quiero dejar claro que en muchas cuestiones que aquí estudiaremos sobre los espermatozoides, las he incluido para poder instruirlos, como es mi deber, como es mi misión de docente, ¿sí? Y espero que nadie se vaya a sentir molesto por eso. Creo que aprender es un don divino y que de la cuna a la tumba la vida es un aprendizaje. Bueno, entonces comencemos con el tema de los espermatozoides, que es como, digámoslo así, el artista, la estrella del sistema reproductor masculino. Bueno, comencemos. Un espermatozoide, que significa la palabra esperma, semilla, ¿verdad? Y bueno, todos sabemos que zoom viene de zoológico, animal, ¿verdad? Pero son raíces griegas. Es una célula, primeramente es una célula ploide. Tiene solamente la mitad del material genético del individuo que lo porta y constituye un gameto masculino en los animales. Y su función es la formación de un cigoto al fusionarse con el núcleo de un óvulo o gameto femenino. Bueno, los espermatozoides dan el sexo a la nueva célula diploide, pues llevan el cromosoma sexual X o Y. Aquí pueden ver la diferencia de tamaño que hay entre el cromosoma X, ¿sí? Y el cromosoma Y, ¿sí? El cromosoma X es el que va a definir el sexo femenino y el Y, que es el que portamos los hombres, es el que va a aportar el hecho de ser masculino. Entonces aquí podemos ver, ¿sí?, que el hombre es XY, tal como está aquí, y la mujer es XX. Este es un ejemplo
de un defecto genético ligado al cromosoma X del padre y uno X de la madre, pero esto no tiene nada que ver. Lo importante aquí es que sepan que la hembra tiene en su óvulo únicamente el cromosoma X y el hombre tiene el X y el Y, que por cierto es bien pequeñito y según algunos científicos va a desaparecer. Bueno, los espermatozoides en el ser humano son de forma piriforme, como ustedes pueden ver, ya lo vieron, y solo sobreviven en un medio ambiente cálido y son las únicas células del cuerpo que poseen flagelos. Lógicamente, esto les ayuda a ser una célula con alta movilidad, capaz de nadar libremente. Y los espermatozoides se componen principalmente de dos partes, ¿sí? Una cabeza y su flagelo. Ahí podemos ver. Dentro de ellas, dentro de los espermatozoides, podemos distinguir varias estructuras, ya un poco más específicamente en orden cefálico-caudal, o sea, de la cabeza hacia la cola, ¿sí? Y estos son el acrosoma, que es la punta del casquete, la membrana superficial, el cuello, el cuerpo, que está formando el cuerpo intermedio, que está formado por mitocondrias, que son las que generan la energía, y tenemos la pieza principal de la cola y la pieza terminal de la cola. Sí. Los espermatozoides viven un promedio de 24 horas, aunque es posible que lleguen a fecundar el óvulo incluso después de 3 días. Así que tengan mucho cuidado, no vayan a tener una sorpresa de esa, ¿verdad? No muy agradables a esta altura del campeonato. Bueno, el espermatozoide está constituido por el cuello, la cola, el cuello, la cola y la pieza terminal, la pieza media, la pieza intermedia, tenemos aquí el centríolo o cuerpo basal, las mitocondrias en la pieza intermedia, el núcleo, que es lo más importante y se nos había escapado, donde va el material genético, vea N, o sea haploide, y el acrosoma, que contiene las enzimas que van a abrir la pared del óvulo, y cabeza, pieza intermediaria y pieza principal, 3 piezas, y ahí vemos las otras partes. Y para concluir, quiero presentarles el siguiente cuadro estadístico sobre los espermatozoides, ¿sí? Sobre su número desde que son eyaculados hasta llegar al óvulo. Esta es la cantidad de espermatozoides que son eyaculados. Y poco a poco en el camino, la cantidad, el número va disminuyendo hasta llegar a hacer la fecundación. ¿Sí? Como pueden ver, se necesitan algunos millones de espermatozoides, ¿sí? Para que al final solamente uno llegue a cumplir su objetivo común, que es la fecundación, lo cual ya fue estudiado en la unidad de embriología. Y veamos, primeramente, ¿sí? En el caso del ser humano hay una eyaculación de 400 millones de espermatozoides que salen del pene y son depositados en la vagina. Después tenemos que cerca de 25% de estos 400 millones son inútiles, o sea, no sirven para nada. Después, la mayoría de estos espermatozoides se pierden mientras luchan por entrar por el cérvix o cuello uterino. Y aquí tenemos que solamente de los 400 millones, solamente 1 millón de espermatozoides entran al útero.
Después estos tienen que viajar por el útero y tienen que llegar a la bifurcación de los cuernos. Unos se van por el cuerno que no está ovulado y el otro sí se va por el óvulo, ¿sí? Y después unos 1000 espermatozoides llegan a las trompas de falopio. Y de estos 1000 que llegan a las trompas de falopio, solo 100 espermatozoides alcanzan a llegar al óvulo. Y de estos 100, solamente uno es utilizado. Y de esta manera concluimos la parte del sistema reproductor masculino y espero que la próxima semana podamos estudiar lo que resta del sistema reproductor femenino. Nos veremos la próxima semana y que Dios les bendiga.